זה סוד שההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים. במאה השלישית והרביעית לספירה הייתה כאן, בסוסיה, שבאזור חברון, התיישבות יהודית של אנשים שהאמינו בישוע מנצרת כמשיח ישראל. הם היו חלק מהעם, לפעמים חלק מקובל ולפעמים חלק שנרדף. אבל כיום מנסה מדינת ישראל להסתיר את עצם הקיום שלהם בכלל. היא אומרת שמי שחי כאן באזור היו נוצרים, כשלמעשה היו אלה יהודים לכל דבר שהאמינו שישוע מנצרת הוא משיח ישראל. לא להאמין, אבל מסתבר שבמערות שכאלו חיו היהודים המשיחיים, ולא רק, שנרדפו על ידי הרומאים וברחו אל מערות שכאלה. יהודים נאמנים למסורת אבותם, שחינכה אותם לחכות בציפייה למשיח וללכת אחריו לכשיבוא. אבל אם אנחנו נראה את זה, זה כתוב בארמית, וכתוב ככה, דחירן לטב, אני מתרגם, זכור לטוב, מנחמה, המנחם, ישוע, ישוע, סהדה. המושג סהדה הוא מושג, כן, של מי מת על קידוש השם, וגם הפירוש שלו בארמית זה גם מעד, העד, אבל לא במובן בלבד של בית משפט. Yeshua el Consolador, el Consejero. Eso está escrito en una cueva del siglo III de nuestra era, ¿no? Entonces, estos son los testimonios que hacen que nuestro camino se haya enrumbado por el conocimiento de Yeshua, del Mesías. Porque muchas veces cuando llegamos a las raíces hebreas empezamos a desviar nuestra atención porque pensamos que el judaísmo tiene patrocinio o tiene autoridad sobre estos textos. No olvidemos que es el conocimiento del Mesías y es el Mesías prometido a Israel el que va a restaurar Israel. Miremos, ¿por qué todo tiene que ser restaurado? ¿Por qué todo se hace con testimonios? ¿Por qué nosotros podemos decir que estamos entrando al pacto renovado de Jeremías? Porque el primer pacto se lo hizo en el Sinaí. Este pacto se lo tiene que ver cómo revivimos el tercer pacto, cómo entramos en este pacto, cuando seamos testigos de esto, de la sangre del Mesías. Murió y la tierra tembló y las rocas se partieron, se formó una grieta a la derecha y hacia abajo de toda la cara del acantilado, pasando por el lado izquierdo del orificio de la cruz, y la piedra se abrió. Allá abajo, por debajo de 20 pies, Dios había dispuesto que el arca de la alianza, con su asiento de la misericordia, imagínese, su trono terrenal, fuera colocado justo abajo, 600 años antes, en el 586 a.C., cuando el ejército de Babilonia destruyó la ciudad. Cuando el centurión metió la lanza en el vaso de Cristo y probablemente en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea, al retirar la lanza, las células separadas de color rojo sangre y el suero de la sangre del Hijo de Dios se derramaron, cayeron a través de esa grieta sobre el asiento de la misericordia. Y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. Avancé en esta cámara que estaba impecable. Esta sangre es la que tiene que aparecer para nosotros poder renovar el pacto. Esta sangre está prometida, pero yo quisiera que veamos parte de algo que mucha gente no le da mucha credibilidad,
y extravía el propósito de las Escrituras y de la renovación del pacto. La sangre de Yeshua ha aparecido. Este señor Ron Wyatt, él cogió una muestra de la sangre. Este es el testimonio y esta sangre es llevada en los años 90 con esa tecnología al microscopio. Vamos a ver un análisis de la sangre de Jesús, de Yeshua, la cual fue descubierta por Ron Wyatt. En Levítico 17:14 nos dice que la vida de toda carne está en su sangre. Una vez más, los científicos están descubriendo que las verdades de las Escrituras son mucho más literales de lo que alguna vez se pudieron imaginar, y se está descubriendo que hay partículas diminutas en la sangre que son aparentemente indestructibles. Estas diminutas partículas tienen un tamaño inferior a 1/10 parte de una micra y no se pueden ver usando microscopios médicos estándar. Se han desarrollado nuevos métodos de microscopía somática que hacen posible verlas en su estado vivo. El científico francés Gaston Nassens diseñó unos componentes especiales de microscopio que le permitían poder ver estas partículas que él llamó somátides, es decir, el organismo más diminuto que fue creado. A través de la experimentación, el profesor Gaston descubrió que estas somátides contienen material genético que aún no ha sido completamente entendido por la comunidad científica internacional. Son de naturaleza polimórfica y crecen de etapa en etapa y no se ven afectadas por las altas temperaturas, productos químicos extremadamente tóxicos o incluso la radiación nuclear. El profesor Gaston cree que estas somátides son entidades subcelulares vivas que se reproducen y son las precursoras del ADN humano y que pueden ser los componentes básicos de la vida. Hace unos 6 años supe de estas partículas como resultado de una investigación que yo estaba realizando, que en ese momento no estaba relacionada con la arqueología bíblica. En ese tiempo usaba un microscopio médico estándar. Y aunque no podía ver estas partículas, sabía que tenían que estar allí. Empecé a desarrollar mi propio microscopio siguiendo el diseño patentado por el doctor Gaston Nassens. Lo que ven detrás de mí es ese microscopio en su última etapa de desarrollo. El microscopio emplea una fuente de luz de xenón o luz de mercurio, que es extremadamente brillante, que se puede combinar con luz de tungsteno, pero siempre dirigida a través de la muestra microscópica en lugar de sobre ella, en lo que se conoce como una configuración de campo oscuro. La luz que se refleja en el objeto se transmite a través del microscopio y se aumenta más de 1000 veces. La imagen es capturada por una cámara sensible, un dispositivo de carga, y transmitida a un monitor para verla con aumentos de pantalla de hasta 30.000 veces. En estas condiciones, las diminutas partículas vivas se pueden ver claramente sobre un fondo oscuro. En 1996, mi familia y yo hicimos un viaje a Nashville para visitar a los Wyatt. Llevé allí mi microscopio y en ese momento era algo portátil. Estaba en su etapa inicial de desarrollo y lo instalamos en el sótano de la casa de los Wyatt. Una noche, Ron Wyatt me pidió que echara un vistazo a algún material de una cueva funeraria para ver si estas partículas diminutas estaban presentes en esa muestra. Sin yo saberlo, una de las muestras era en realidad la muestra de sangre que Ron había tomado de la excavación del Arca de la Alianza. La muestra se colocó bajo el microscopio y la muestra comenzó a enfocarse a través de miles de partículas. Las somátides se hicieron claramente visibles. En ese momento Marinel, que estaba de pie, Marinel Wyatt, detrás de mí empezó a llorar. Cuando me di la vuelta y vi la expresión de ella en su rostro, me di cuenta de inmediato que la muestra que estábamos mirando en realidad era la muestra que Ron Wyatt había encontrado y que era la sangre de Yeshua, la sangre de Jesús. Cuando iba a tomar la muestra, Marinel
Vemos a Marinel tomando ese frasco y ahora le dice que la mezcle con agua esterilizada, le está dando las instrucciones para preparar esa muestra de la sangre del Señor que tenía guardada y que Ron Wyatt recogió en la excavación que hizo junto al Gólgota. Y le está diciendo que haga la prueba con esos restos de la sangre del Señor. Está rascando con un bisturí. Ya le dice que es suficiente un poquito para poder tomar de esa muestra y poder analizarla, ver qué es lo que aparece en ese microscopio especial que fabricó. No tomes agua esterilizada o perderás eso, le está diciendo. Tiene que tomar una solución especial y echar un poquito, solo con unas gotas. Le está diciendo que es más que suficiente, y ahora que tienen la muestra, va a llevar bajo ese microscopio para ver qué es lo que está apareciendo. Bien, así que ahora que tenemos la muestra, continuaremos, nos enfocaremos en la muestra y veremos qué es lo que aparece en la pantalla. Podemos ver esas imágenes ahí en este monitor que tiene preparado. Y ya empezamos a ver las imágenes en el monitor, cómo están reflejando un movimiento en esa muestra de sangre. Ahí están las partículas somátides, estas partículas que están vivas, que se mueven, menos de un cuarto de una micra dentro de las esporas, o tal vez media micra quizá en esas somátides, y la mayoría de esas pequeñas partículas que vemos aparecieron con 17.000 aumentos en este microscopio especial, y vemos la intensidad de estas, y la Biblia nos dice en Levítico 17:11 que la vida está en la sangre. Acabamos de ver la sangre de Yeshua. Porque mucha gente puede dudar de esto, pero sin esto no podemos nosotros entrar en el pacto. Si es que no hubiese estos elementos que fueron encontrados en 1981, fuera difícil que nosotros podemos aceptar. Y la legalidad de la Torá tampoco nos facultaría si es que no somos testigos de esa sangre. Esa sangre, por eso es que ustedes van a ver más sobre el Arca del Pacto. En su cuarta visita a la cámara, el túnel fue limpiado y los muebles se colocaron en orden. Ron sintió inmediatamente la presencia de ángeles en la habitación y vio a 4 ángeles, 2 de pie, 1 en cada lado del arca. Ellos le dijeron que habían sido designados para proteger el arca, y entonces le dijeron a Ron que colocara su cámara en un trípode y grabara. Ellos alzaron la tapa del propiciatorio y le ayudaron a sacar los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Ron las sostuvo, mostrándolas a la cámara. Luego le dijeron a Ron cuándo Dios tenía planeado enseñar esto al mundo. En el tiempo apuntado por Dios, sea forzada a guardarse. Poco después de esto, estas tablas serán mostradas al mundo. En el nuevo orden mundial, 2031.
Todo Ron está intacto. inmediatamente supo lo que el ángel quiso decir, ya que él había estudiado este tema de antemano. El ángel estaba hablando sobre la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13 y 14, como el último engaño y prueba que vendrá sobre el mundo antes de la segunda venida de Cristo. Esta es la única fotografía que en algo se pudo rescatar del Arca del Pacto, que está en un lugar. El gobierno israelí niega esto, pero hay algo más maravilloso. Yo quiero que vean ustedes, para los chicos que están aquí que tal vez no alcanzan a leer bien, vamos a ver cómo el que descubrió el arca, este señor, este arqueólogo Ron Wyatt, él dice que él llevó la sangre a un laboratorio. Está en inglés, pero tiene la traducción. Yo les sugiero que vuelvan a ver algún hermano o busque un poco más de información al respecto. Good evening, Ron. Thank you very much for all three for seminars. Wonderful, thank you. My question is that you said that you had the blood of our Lord examined by the Israelis. That's correct. What was their determination of that? Okay. Now, we won't be able to take second questions. I'm sorry if you're on your second one, please just step out. I love you, but we're running out of time. Real quickly, okay. Dried blood is dead blood. Everybody knows that, all right? They can test the blood of the pharaohs, the mummies of the pharaohs, all right? There's certain things they can do. They cannot get a chromosome count by any method I'm familiar with, all right? Things keep changing. I don't profess to know everything. However, there's no way I know that you can get a chromosome count out of dead blood. You can get a DNA and some other things, but not a chromosome count, all right? That's done by living white blood cells. Now then, first of all, in this analysis, I took the blood into a laboratory in Israel. I asked one of the people I work with in antiquities, where is a good laboratory that does reliable work? And they said, such and such, such and such. I took it. I just said, please examine this blood and tell me what you can tell me about it. All right? They said, well, look, we're going to reconstitute it. We're going to put it in normal saline and keep it at body temperature for 72 hours with gentle swirling. All right? That's their business. That's great. I said, now I want to be there when you check it out. They said, fine. So I was back. They checked it out. I said, now, they said it's human blood. We can tell that. They did whatever tests they need to do. And then I said, take some of the white blood cells and put them in a growth medium and keep them at body temperature for 48 hours. And they said, well, that'll do no good because it's dead blood. I said, would you please do that for me? And they said, okay, we'll do it. So anyway, I said, I want to be there when you take it out and examine it. So I was back there. They took it out, examined it under a microscope, and the one technician called the other one over there, and then they called the boss over there, and they were talking Hebrew a mile a minute there for a little bit, and they looked at me and they said, Mr. Wyatt, this human blood only has 24 chromosomes in it. Everybody else has 46. You see, 23 from your mother, 23 from your father, 22 autosomes from your mother, 22 autosomes from your father. You get an X from your mother, you may get an X or a Y from your father, all right? This blood had 23 chromosomes from the mother's side, one Y chromosome only. You see, the child could not have developed if they hadn't had the autosomes from the mother. So all of his physical characteristics were determined by his mother's side of the family, her autosomes. His maleness was determined by this one Y that came from a source, not a human male. Then they said, this blood is alive. And then they said, whose blood is this?
I said, it's the blood of your Messiah. And I assure you, those men's lives have changed. You're welcome. Otra de las pruebas de que el arca está en ese lugar es una prueba que se hizo con un detector de oro. Y ese detector no hay falla. Y está justo en el lugar donde se le dijo, donde señaló Ron Wyatt que había encontrado el arca. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque el gobierno sionista israelí quiere negar esto. El detector está programado para identificar frecuencias específicas emitidas por metales preciosos, lo que mejora notablemente la efectividad de la búsqueda en el terreno. Además, la representación visual del área de búsqueda incluye recortes que son puntos clave, donde se espera encontrar el oro mencionado en la investigación. Por otro lado, se destaca que el detector puede localizar oro a una distancia considerable, lo que maximiza la eficiencia de la exploración en la zona designada. Al mismo tiempo, el dispositivo utilizado para la búsqueda comienza a girar, lo que indica que se está acercando a la ubicación del Arca de la Alianza, señalando que están en el camino correcto. De hecho, se señala que el oro está situado en un área específica, lo que coincide con las expectativas iniciales, fortaleciendo así la búsqueda del arca. Finalmente, se reporta que hay 35 resultados de prueba que todos confirman la ubicación del Arca de la Alianza, añadiendo credibilidad y sustento a la búsqueda. No podía ser de otra manera, son 600 kilos de oro que hay ahí en esa cueva. Y ese detector, el gobierno de Israel, sionista, el gobierno israelí, no israelita, israelí, que es diferente, ellos niegan eso, pero en el Museo de Jerusalén colocaron estas piezas que encontró Ron Wyatt en la cueva. Si se dan cuenta de la contradicción, niegan el arca, pero le encontraron, pusieron estas piezas en el Museo de Jerusalén. Bueno, ¿por qué hablamos del arca? ¿Por qué tiene que ser necesario para la renovación del pacto, para la legalidad? Bueno, esto es en el jubileo 119. Primero sepamos que el Eterno da 6,000 años para tomar el control de la tierra, para poner un reino sobre la tierra que tenga control, que sea un reino de justicia, de equidad, de misericordia. Y en el año de 1982, el 6 de enero, en el jubileo 119, que es entre el 81 y 82 de Yom Kippur, de septiembre a septiembre del 82, se descubre el arca del pacto en un jubileo. Y en los jubileos se libera, es liberación. Se libera Efraín y puede regresar. ¿Ya? Entonces, Yeshua dice en el Apocalipsis, le dice a Juan, a través del ángel le dice que en poco tiempo, dice que la restauración será en poco tiempo. A causa de los escogidos para la restauración de Israel, esto no durará, acortará los tiempos, o sea, no durará mucho, le está diciendo. No se dejen llevar por esas fábulas cristianas de estirar tiempos y de contraer. Se refiere a que no va a durar mucho cuando todo esto se sepa y cuando entremos al reino desde que se restaure Israel. En el lapso de 50 años, hasta el jubileo hasta el año 6000, todo desde este jubileo 119, como es en el conteo hebreo, todos estos años, hasta hoy que estamos en el 2025, que estamos en un año, ya en el último Shemitah, en estos años que faltan para el 2030-31, que es cuando se libere Efraín. En el año 6000 comienza la tribulación porque es un año de liberación. Ya no hay Efraín, ahora hay Jacob. Y comienza la angustia para Jacob, que son estos 7 años. Esa es la restauración de Israel y nosotros les hemos dado inclusive este cuadro para que puedan hacer una captura de pantalla y más o menos están los tiempos. Algún momento no entren en la hoja, haremos más detalladamente, tenemos estudios de esto, ¿no? El 7º sello se abre en mediados de la tribulación, se abren 7 trompetas y vemos el fin de la intercesión que se llama tradicionalmente en las Biblias al español, se llama como el fin del continuo sacrificio y piensan que va a haber un templo en Jerusalén. Eso es una mala interpretación. Hebreos 8 tiene la solución para entender lo que es una intercesión en la orden de Melquisedec.
desde aquí hasta a la abominación despreciable o abominación desoladora, nunca nadie va a entrar ya más pueblo. Por eso es lanzado un incensario aquí. Pero lo importante de todo esto es que en esta semana, como dice el libro de Daniel, y por la 7ª semana se va a confirmar el pacto. Nosotros estamos listos aquí para ver esa sangre y se confirme el pacto para que sea el pacto renovado. Nosotros no somos los primeros discípulos. Ellos vieron a Yeshua en el madero. Ellos contaron las historias. Juan es testigo y Juan queda para escribir el Apocalipsis. Y 2 discípulos de Juan, Policarpo de Esmirna y Papías, ellos cuentan cómo fue esta historia. Y ellos saben que esta historia era correcta. Ellos no eran cristianos, ellos eran nazarenos. Y nosotros hoy estamos la última generación que necesitamos confirmar este pacto viendo bajo un testimonio la sangre de Yeshua. Por eso ustedes acabaron de ver que le hicieron esos ángeles filmar, pero no le pudieron revelar. La única foto que logró un poco restablecerse de lo que quedó en la cámara de Ron Wyatt es esta foto del arca. ¿Por qué el gobierno israelí saca fotos con un arca con 2 pajaritos de una manera extraña, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven un arca, inclusive el Instituto del Templo tiene un arca con unos pájaros que no se parece a esta. Es por no dar el beneficio de la realidad que tiene esta historia. Si es que ellos hacen el arca de esta manera, saben, el mundo se va a dar cuenta que ellos saben que el arca está ahí. ¿Por qué no la tocaron? ¿Por qué no la sacaron? Porque se necesita ser de la familia de Coat para tocar los utensilios santos. Han ingresado gente y falsos levitas, como hay allá, han dicho que son levitas y hacen una prueba y dicen yo soy levita. Y esos han muerto todos. Y en una ocasión tuvo que entrar Ron Wyatt a sacar 6 cadáveres que estaban por querer tocar ese arca, por querer usurpar esto para hacer el tercer templo. No va a haber tercer templo. Bien, nosotros necesitábamos esta sangre para renovar el pacto. Está escrito en el libro de Daniel. ¿Ustedes qué han hecho? Apartarse. Ustedes están renovando el pacto. Ustedes son el reverdecer de la higuera. El reverdecer de la higuera es cuando aparecen 144,000 con sus familias y con niños, sus mujeres, y vienen a estos campamentos como estamos aquí para esperar esto y recibir a los hermanos que vienen cuando comience la tribulación. Bueno, de esto, de esa sangre de Yeshua y de ese grupo nazareno que no era cristiano, da cuenta Epifanio. Este Epifanio es uno de los padres católicos de los gestores del cristianismo católico. Él narra que una vez fue a unas montañas y encontró a personajes que para él eran judíos, pero con la curiosidad de que creen en el Mesías y hasta guardan el día de reposo y se circuncidan, dice. Ellos son los ebionitas, los nazarenos. Esos somos nosotros, que estuvieron en el 3er siglo perseguidos por cristianos y perseguidos por judíos. Entonces, ¿por qué vamos a dudar de esta historia? Si nosotros tenemos, mucha gente cree que esta historia es ficticia, ¿no? Y tratan de desmontar con un vago conocimiento, toman elementos cristianos para negar toda esta historia, inclusive al Mesías. Por ejemplo, nosotros tenemos la estela de Merentab, que es cuando el pueblo acababa de salir de Egipto, de la esclavitud. Esta estela narra la victoria, según ellos, de Egipto y que ese pueblo estaba vagando en el desierto. Eso está escrito aquí, en esta parte, en jeroglíficos, que hay un pueblo que sus enemigos y es Israel que está vagando en el desierto. Esta estela es del hijo del faraón que estuvo cuando pereció en el mar. Entonces vemos que hay evidencia bíblica y arqueológica. Ellos son fragmentos del Señor. Estos son Policarpo de Esmirna, estos son discípulos de Yeshua. No podemos cerrarnos a la existencia del arca porque tenemos suficiente evidencia de la historia, de la historia bíblica. Todo se ha guardado, todos estos elementos, todos estos testimonios. Ellos son Papías y Policarpo. Ellos hablan de Yeshua. Ellos hablan de que el libro de Mateo es un libro hebreo, no es un libro cristiano.
no es un libro romano ni greco-romano. Entonces, todos estos testimonios hacen que nosotros reconstruyamos la historia. Existen elementos, por ejemplo, el cilindro de Ciro. Es cuando apareció este de aquí en Babilonia, cuando fue redescubierta Babilonia, las ruinas, aparece este cilindro donde se narra cómo Ciro liberó de la esclavitud de Babilonia al pueblo. Son elementos arqueológicos. Y siempre de los enemigos, ¿no? Perdón, esta es la estela de Mesa. La estela de Mesa es una estela, una piedra que tiene, que es escrita por moabitas. Esta estela de Mesa yo quisiera que escuchen ustedes mismos, ¿no? La estela de Mesa, también conocida como la piedra moabita, es una inscripción antigua en escritura fenicia que narra la historia del rey Mesa de Moab, un reino ubicado en la actual Jordania, en el siglo IX AC. La estela, escrita en un dialecto moabita del hebreo, describe las victorias y logros de Mesa, incluyendo la rebelión contra el reino de Israel y la conquista de varias ciudades. La estela se encuentra actualmente en el Museo del Louvre en París. Ya, esta estela de Mesa no solamente revela esta parte de la Biblia que está en Segunda de Reyes, 3:27, sino esta estela de Mesa tiene inscrita en esta piedra el nombre Yod-Heh-Vav-Heh del Eterno. Son testimonios. El Eterno todo dejó escrito en piedra. Recuerden, el arca, ¿qué tiene que sacar? Las tablas originales y los libros, a excepción de Génesis. Los libros de la Torá están en el arca, los vio Ron Wyatt. Entonces también tenemos algo que se llama el obelisco negro o el obelisco de Salmanaser. Es un monumento que data del 827 AC, fue erguido en la época del Imperio Persa. Nosotros, ¿en dónde encontramos en la Biblia esto? En Segunda de Reyes 10:31 vemos que estos enemigos de Israel subyugaron al reino de Jehú. Eso vemos. Entonces, esto está escrito en piedra. Esto no es un invento ni es un cuento. Esto es para los jóvenes, para que tengan conciencia de que esta historia es verdad. Nadie puede venir acá sin tener este conocimiento, sin liberarse de la religiosidad. Esta es una historia cierta. Por eso es que esperamos esa sangre. Hoy, para nosotros solo marca el punto de partida el arca. Pero esa arca va a asomar, como ustedes vieron, cuando entre el nuevo orden mundial va a aparecer. Y luego en esa semana se confirma el pacto. Entran Jacob, entramos a la tribulación. Por la sangre. Esa sangre va a ser testimonio, inclusive 2 testigos van a ver eso, que hoy son rabinos, y ellos van a ser testigos contra la casa de Judá, de que Yeshua era el Mesías. Entonces tenemos la piedra Roseta. Es una proclamación de jubileo cancelando deudas que está en la Septuaginta, escrita traducida por Ptolomeo, ¿no? Esta piedra es un testimonio en Alejandría, de que ellos ya tenían conocimiento de los jubileos. Estamos hablando de 300 años antes del Mesías. Y fue escrita también tomando en cuenta los jubileos y basándose en el conocimiento y la sabiduría de Levítico 25, y se escribió esta piedra. Escrito en piedra. O sea, estamos viendo arqueología. También tenemos restos de los carruajes del faraón en el Golfo de Acaba. Tenemos este camino, está evidente, inclusive en el libro de Isaías habla que el que hace senda en el mar. Este paso de Moisés, seguido por los egipcios, fue encontrado no donde dice el cristianismo, en el Mar Rojo, al norte, es en el Golfo de Acaba, camino a lo que es hoy Arabia. Por eso es que Pablo dice que en Arabia está el monte Sinaí. Y sigue diciendo el cristianismo que está en otro lado el monte Sinaí. El monte Sinaí está en Arabia y encontramos, no traje mucha información porque también hay las huellas que yo les presenté algún rato de esas naves que aterrizaron en la cueva de Elías, que fue en el monte Sinaí. Bien, tenemos mucha evidencia, hermanos. Estas piedras que fueron retiradas encontró el mismo Ron Wyatt, una a cada lado del Golfo de Acaba. Una a cada lado. Entonces nosotros, eso se tomó, son fotografías de 1978. Esas piedras erigió Salomón
como conmemorando el cruce del mar, cuando se abrió el mar. Ya, este puente es visto en una visión satelital 3D, ¿no? En el agua. ¿Por dónde cruzaron? Por aquí. Aquí hay 3.000 metros de profundidad, aquí y acá más de 3.000 metros. Ya hay un caminito de 100 metros de profundidad por donde cruzó el pueblo, el mar. Como dice en Isaías 43:16, así dice Yahweh, que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas. Esta historia es verdadera, hermanos. Necesitamos creer en el arca. Yo vi personas que están dudando, inclusive hasta si el Mesías es Mesías, ya comienzan por decir que es hijo de José, y de ahí acabamos negando al Mesías y convirtiéndonos al judaísmo. Entonces, los gigantes aparecieron. Aquí mismo en el Ecuador, la Biblia tiene evidencia, la Biblia cuenta que hubo gigantes, ¿no? Pero en el mundo existen gigantes fósiles encontrados, innumerables. Existen 4 estudios que tenemos en el canal de gigantes. Entonces, nosotros vemos que esta historia es verdadera. Esta historia del arca tiene que aparecer. Esto es lo que va a confirmar el pacto con nosotros. Hemos demostrado evidencia. Cuando a ustedes les diga a alguien, no, la Biblia es un invento, hicieron por esta necesidad. No. Ustedes cuando oyen a un cristiano hablando de Biblia, eso da pie a dudar por la fantasía que le ponen a esta historia. Esta es la historia de un gobierno justo para la tierra. Y vemos que si no entendemos esta enseñanza que hemos traído por mucho tiempo del arca, del pacto, es fácil caer en el judaísmo. Y para muchos es fácil quedarse en un aula cómodos. No voy al Shabbat y soy santo. No, tenemos que apartarnos. Tenemos que apartarnos, ¿para qué? Para confirmar el pacto. Tenemos que confirmar el pacto. Recuerden que en Hebreos 9:22 dice que la ley exige que todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Yo les traigo para todos nuestros hermanos que se encuentran especialmente en las iglesias de raíces hebreas o muchos que son estudiantes de Biblia en sus casas, en Facebook. Ese no es el camino de la salvación. Yeshua estableció una manera de rescatar a su pueblo. Vamos a entrar, tenemos 6 años para entrar a la gran tribulación y tenemos que estar preparados en un lugar donde vamos a entrar entendidos. Ese momento no vamos a descubrir cómo vienen las cosas. Tenemos que entrar muy informados de cada momento, cada paso y siguiendo siempre el patrón del Eterno. Todo de fiestas y todo en Shabbat.